historias que se niegan a morir. Leyendas que viajan. Susurros en la oscuridad. Tormentos que están esperando el momento perfecto para despertar. Este es un espacio donde el terror cobra vida. Y lo imposible, tal vez no lo sea tanto. Bienvenidos a El Umbral del Miedo, donde cada espacio abre la puerta a un nuevo escalofrío. ¿Te atreves a escuchar? El Umbral del Miedo. ¿Qué tal, amigos, amigas de El Umbral del Miedo? Soy Filiberto Sánchez Valencia y es un placer que estén con nosotros de nueva cuenta. La semana pasada, por problemas de salud, no pudimos estar con ustedes, pero no nos vamos a ir sin episodio de fin de año. Deseando, primero que todo, que este año que termina haya sido bueno para todas, y si no fue así, que el que viene sea mucho mejor. Les mando un abrazo, feliz año viejo, feliz año nuevo, disfruten mucho a sus seres queridos. Están en el umbral del miedo y este es su episodio de fin de año. Hoy soñé con mi papá. Eso fue lo primero que le dije a mi mamá al despertar. Ella estaba de espaldas guardando platos. No volteó. Dijo que estaba bien, que era normal, que a veces extrañamos a las personas cuando ya no están. Pero yo no lo sentí como un recuerdo. Desde que la pareja de mi mamá se mudó con nosotros, papá empezó a aparecer más seguido en mis sueños. No como en las películas, no flotaba, no gritaba, no se veía raro. Era simplemente él, como siempre, solo que un poco más callado. Recuerdo que los sueños siempre eran en la sala, parado y mirando. No le gusta, me dijo una noche. No le gusta cómo habla aquí. Yo sabía a quién se refería. El novio de mi mamá hablaba muy fuerte. Gritaba, pero hablaba como si siempre tuviera la razón. Decía que yo ya estaba grande para dormir con la luz prendida, que mi mamá me consentía demasiado, que la casa necesitaba orden. Mi papá me dijo antes también que a él le hablaban así, que no era nuevo. Y una noche escuché discutir a ellos dos, a mi mamá y a su pareja. No es normal. No es normal, decía él. La niña habla sola y de repente dice cosas que ni siquiera tienen sentido. Mi mamá le respondió: es una niña, perdió a su papá, ¿qué esperabas? No hablo de eso, mencionó él. Hablo de lo que dice de mí, de lo que pasa cuando tú no estás. Yo estaba sentado en la escalera y sentí que alguien estaba conmigo. Entonces él fue por mí a mi cuarto, me agregó a la discusión y le dijo a mi mamá: dile lo que escuchas. La verdad tenía un poco de miedo porque el señor se portó un poco agresivo. Él continuó: a veces siento que no estamos solos. Anoche sentí que alguien se sentó en mi cama. No pude moverme. Mi mamá se quedó en silencio. ¿Y la niña? Él dijo: me mira raro. Hoy, específicamente hoy, como si supiera algo.
como si me estuviera comparando con alguien. Ahí mi mamá levantó la voz. No metas a mi hija en tus miedos. No son miedos, respondió él. En esta casa es como si alguien no quisiera que yo esté aquí. Lo que yo no le había comentado a mi mamá era que más allá de soñar con mi papá y más allá de sentir su presencia, era que realmente lo veía. Y mi papá estaba a un lado de mí cuando esa discusión sucedió. Los dos veíamos todo. La pelea continuó y salieron cosas del pasado, cosas que ya no tenían que ver conmigo, que si mi mamá había cambiado, que si él nunca fue parte de esa familia. Incluso agregó que él siente que competía con un muerto. Y se lo dijo mi mamá casi llorando. Y agregó, lo peor es que estoy perdiendo. Esa noche el novio de mi mamá dormía en el sillón. Y mi papá se quedó frente a él sin tocarlo. Yo, queriendo comunicarme con mi papá, sintiendo que tal vez era producto de la imaginación infantil, le pregunté si le iba a hacer algo y me dijo que no. A la mañana siguiente, el señor tenía ojeras profundas. Dijo que no podía más, que no descansaba, que sentía que la casa no lo aceptaba y que tenía que seguir con su vida sin mi mamá. Mi mamá ya no quiso discutir y asintió. Cuando se fue, el espíritu de papá se sentó por primera vez en el sillón que había sido suyo. Se veía consolado, triste pero en paz. No era para siempre, me dijo. Solo tenía que asegurarme que estuvieras bien, aseguró mi papá. Y desapareció. Esa fue la última vez que lo vi. Hoy desperté y no soñé con mi papá. Ni lo vi, ni lo sentí. Ya no más. Mi casa está silenciosa. Y mi mamá llora bajito en la cocina. Muchas gracias por estar con nosotros. Les ofrezco una disculpa por la voz, pero bueno, hemos estado un poco enfermos. La verdad es que nos agarró una gripe bastante fuerte, pero estamos tratando de dar el 100%. Les mando un abrazo, los quiero y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Umbral del Miedo. TikTok, Instagram, Facebook. Somos el loguito que tiene una puerta. Tiene las iniciales EUM. Así nos encuentran. Gracias. Mi hijo no decía buenas noches, decía adiós. No era un juego, no era una palabra mal aprendida. Era prácticamente un ritual para él. Siempre igual, a la misma hora, misma voz bajita, como si alguien pudiera oírle desde muy cerca. Yo lo acostaba, le daba un beso y apagaba la luz. Y antes de cerrar la puerta lo escuchaba. Adiós. La primera y la segunda vez no regresé ni volteé. A la tercera tuve mis dudas y me quedé parado del otro lado de la pared. No hablaba solo. Hacía pausas,
respiraba como quien escuchaba, y a veces él respondía que sí. Un día, fingiendo normalidad, le pregunté: ¿a quién le dices adiós? Al Señor. Ni siquiera levantó la vista. Se acomodó la cobija con cuidado, como si no quisiera rozar algo. Empecé a dejar la luz prendida. El pasillo iluminaba la puerta abierta. No importa. La luz no le molesta, me dijo una noche. ¿A quién? Pregunté. Al Señor. Dice que la oscuridad no es para Él, es para mí. Desde entonces no he podido dormir bien. Escucho que cuando mi hijo está en su cuarto, de nuevo habla con alguien. Y cuando lo acuesto, del lado libre de su cama, se hace una pequeña hendidura. Una madrugada me despertó su voz, muy cerca del oído. Mamá, hoy no se fue. Me levanté de golpe. Mi hijo estaba sentado señalando el rincón del cuarto. Dice que si ya se queda conmigo, que ya no tiene que irse. Yo no veía absolutamente nada, pero mi hijo estaba asegurando con firmeza que ahí estaba. Esa noche me quedé con mi hijo sentados en el sillón, abrazándolo. Y algo muy raro pasó también. Cuando fui a su cuarto a asomarme otra vez, el colchón no dejaba de hundirse. Al amanecer mi hijo estaba tranquilo. Descansó, yo no. ¿Ya no le dijiste adiós?, le pregunté. Me miró con lástima. No, porque aquí sigue. Gracias, de verdad, gracias por la paciencia que han tenido en este episodio. Insisto, con esta voz es un poquito complicado, pero vamos saliendo. De todo corazón, quiero darles infinitas gracias por habernos acompañado durante casi todo el 2025. Empezamos este proyecto en abril. Empezamos el 30 de abril, el Día del Niño, y continuaremos con ustedes el 2026. Vamos con esta historia y de todo corazón, de nuevo, muchas gracias. Soy Filiberto Sánchez Valencia y están en el umbral del miedo. Cuando me separé, lo más difícil no fue mudarme, fue aprender a estar en silencio con mi hija. La casa era pequeña, 2 cuartos, una sala donde todo se escuchaba por las noches. Cuando ella dormía, el silencio se volvía incómodo, como si faltara algo antes que hacía ruido. En la escuela le pidieron que practicara contar. Nada difícil, números básicos. Así que empezamos a hacerlo juntas, como un juego. Contábamos lo que había a la mano: vasos, sillas, escalones. Yo seguía con mis cosas mientras ella contaba en voz alta. Una tarde, mientras doblaba la ropa, le escuché decir: 1, 2, 3. ¿3 qué?, le pregunté sin voltear a mi hija. Personas. Me giré. ¿Cuáles personas, hija?
Me miró como si la pregunta fuera rara. Tú, yo y la señora. Yo me reí un poco, pero tampoco me alarmé. Los niños suelen decir cosas así. Además, veníamos de una separación reciente. Pensé que era su forma de llenar esos vacíos. Aquí no hay ninguna señora, le dije. Ahorita no. Luego sí. No seguimos hablando del tema. Los días pasaron normales. Trabajo, escuela, tareas, cansancio. Mi hija seguía contando cosas en voz alta. A veces acertaba, a veces no. Y empecé a notar que de vez en cuando siempre decía un número más. Ahora no eran 3, ahora eran 4. ¿Por qué dices 4? Porque no estoy contando mal. Entonces, ¿qué cuentas? A ella. No señalaba ni miraba un punto fijo, solo decía como si fuera obvio. La primera vez que me incomodé de verdad fue cuando mencionó un nombre que yo no conocía hasta ese momento. La señora Elena se enoja cuando no la contamos, dijo una noche. Al tiempo, y investigando un poco la casa donde nos fuimos a vivir, me contaron que una señora que se llamaba Elena era la dueña de esa casa y murió ahí, según me habían dicho. Nunca se lo mencioné a mi hija, la verdad, y creo que nadie de los vecinos o siquiera niños de su edad supieran esa información o quisieran compartirla con ella. Desde entonces empezó a contar también cuando salíamos, en la calle, en la fila del súper, esperando en el camión, siempre bajito, siempre seria. ¿Por qué dices 5 si estamos solas? Porque no siempre son 4, mamá. A veces hay más. Una noche desesperada, porque ya tenía un poco de incomodidad, miedo y asombro, le pedí que dejara de contar, que ya no era necesario, que no pasaba nada si se equivocaba. Me miró con una calma que jamás le había conocido. No me equivoco, solo cuento lo que está. A partir de ahí mi hija dejó de decir los números en voz alta. Ahora solo mueve los labios, observa y a veces sonríe.